Siendo así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, amada familia, siguiendo la secuencia, ya llegamos al capítulo 94 del libro de los Teilín, los Salmos. Estas palabras maravillosas que nutren cada mañana nuestras vidas, dando mensajes de vida y encontrando y escudriñando. Vemos cada vez más las profundidades del conocimiento de nuestro amado Abba. Teilín, Salmo 94. En esta mañana tenemos la porción de los versículos 1 al 8, cual se ha titulado La venganza de Adonai. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa realmente esta palabra de venganza. Porque muchos, a partir de el mal entendimiento, mala interpretación de esta palabra, dicen que Adonai es solamente un Elohim que se complace solamente en ser justiciero, en destruir, en hacer pagar a otros con el mal, quizás, o con una retribución. Pero vamos a ver y vamos a profundizar un poco en este salmo, el cual es un salmo, el Salmo 94. Es un salmo que nuestros hermanos Yehudí o los judíos recitan cantando cada miércoles. ¡Qué bendición! El día de hoy están recitando este salmo. Y después de lo que ellos denominan la oración Shaharit, es una oración que hacen en cierto horario del día, poniendo el día en manos del Todopoderoso. Según comentarios, pues no hay una unanimidad en decir, no, este salmo fue escrito por tal persona. No, todavía no se sabe quién fue quien lo escribió, porque no se ha definido, según su contexto, en qué momento fue escrito. ¿Sí? Entonces hay unos estudiosos que dicen que este salmo fue escrito para la destrucción de los dos templos. Otros dicen que es en contra de las naciones que se han ido en contra de Israel, y otros se van en que tienen que ver con, o es un salmo escrito para ir en contra de las deidades, de los ídolos. Entonces, pues esto nos da un pie y nos da un margen para traer, y se traen muchas especulaciones al respecto. Pero en este caso, pues vamos a estudiar una palabra aquí que significa la venganza. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos para esto a leer la primera porción, esta porción donde mostramos lo que es capaz de hacer el Eterno, cómo se manifiesta este atributo de venganza, de justicia, y mostrando cuál es su poder. Ya nuestros hermanos continuarán con las siguientes porciones. Entonces vamos a leerlo. Oh Elohim justiciero, Adonai Elohim justiciero, manifiéstate. En otras versiones, en muchas versiones también, colocan, oh Dios vengador, Dios vengador, manifiéstate. Versículos 2 en adelante dice, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los arrogantes. ¿Hasta cuándo, Adonai, los malvados? ¿Hasta cuándo triunfarán los malvados? Fanfarronean y hablan insolencias. Todos los malhechores se jactan, humillan a tu pueblo, Adonai, oprimen a tu heredad, matan viudas y extranjeros y asesinan a los huérfanos. Luego dicen, ya, es uno de los nombres en la forma disminuida del Eterno, no lo ve.
El Elohim de Jacob no se entera. Hagan caso, gente torpe y necia. ¿Cuándo se darán cuenta? Y hasta aquí vemos cómo el escritor pide que el Eterno haga esa justicia, se vengue, muestre ese favor hacia aquellos que no lo merecen, venciendo a los enemigos. Es por esto que el día de hoy solamente vamos a trabajar en el versículo 1 para encontrar, pues, ¿qué quiere decir que el Eterno es un vengador? ¿Cómo se muestra esta justicia del Eterno? A través de la Escritura. Primer versículo en hebreo. El Nekamot Adonai et Nekamot Ofia. Vemos aquí la palabra Nekamot, vengador. Cuando la estudiamos profundamente en el idioma original, el cual es el hebreo, viene de una raíz que es la palabra Nakam, que quiere decir o significa rencor, vengar, castigar, retribuir, vengador, venganza, vengar, vengarse, vengativo, vindicación, mostrando alrededor de ella que tiene muchas más cosas, no solamente la parte de ser el justiciero, sino también que habla de una retribución, de un castigo y de una vindicación. Entonces, según el contexto que hable cada palabra que veamos, va a dar un atributo de lo que significa que Adonai, la venganza, o que Adonai es un vengador. Para este caso, para este salmo, están pidiendo un castigo, una retribución a aquel que está haciendo el mal. Pero vamos a tomar cada uno y bíblicamente vamos a ver cuando se ve esta misma palabra como vengador, como a nivel ya implícito vemos la vindicación, cómo se ve la retribución y cómo se ve el castigo, para dar al final de esto una enseñanza para que nos quede en nuestro corazón y podamos tomar decisiones como pueblo escogido, como pueblo apartado, como ese pueblo que alza sus ojos y pone sus ojos únicamente en el Rey y Adonai nuestro, Adonai, como Rey poderoso, misericordioso, bondadoso y también un Rey de justicia. Pero cuando nosotros vemos esa palabra vengador, creemos que es un juez o un Dios destructor. Pero también vemos que hay un Dios misericordioso, aún hablando dentro de su justicia. Entonces vamos a ver en la parte de vengador. ¿Qué significa vengador? Dice venganza, desquite, o sea, saldar daños con más daños, de manera de quedar en un estado hostil, lo que implica que el primer daño era innecesario. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que es un vengador. Entonces, que retribuye o que paga con un daño a aquellos que hicieron daño. Un ejemplo, todos aquellos que hacen daño al pueblo, los que hacen daño sin razón alguna. Vemos cómo la palabra nos muestra que hay un enemigo que hace daño al pueblo sin razón alguna. Y la escritura lo muestra que es Amalek. Y ya hemos visto que Amalek siempre ataca donde tú estés por la espalda, sin razón o sin motivo alguno, y hacen daño al pueblo.
Esto lo vemos como esta palabra. ¿Y quién es el que venga esto? ¿Quién es el que hace o el que permite que el pueblo vaya y haga esta venganza, pagar ese daño con más daño? Vemos lo que está pasando ahorita en Israel. Vino un pueblo sin motivo alguno, aunque llevan ya mucho tiempo, pero estando todo el pueblo allá en la tierra, en Shabbat, en fiestas, y de un momento a otro, ¡puf!, asesinaron, hicieron daño, ¿ya? Y cómo el Eterno permite, después de todo esto, después de que se pierden vidas humanas, quizá inocentes, quizá culpables, no sabemos, y permite que haya una venganza, pero se muestra con justicia, no es una venganza porque si me mató yo tengo que ir a matar, no, es el Eterno el que muestra cómo se ve esto y que Él está detrás de lo que es la venganza. Esto nos lo muestra Ezequiel 25, 15 al 17. Así ha dicho Elohim Adonai, por lo que le hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Adonai, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas. La palabra es nakam, con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Adonai. Es para mostrar a esos pueblos que hacen daño quién es el que realmente hace justicia. Y ese es nuestro Padre Santo y poderoso del universo. También vemos dentro de esa misma palabra, como ese justiciero, que también hay vindicación. Esto lo vemos implícito dentro de la misma palabra, que es vindicar o reivindicar, dar una oportunidad a aquel que está desviado de arrepentirse. O sea, cuando hablamos, oh Elohim, haz justicia, podemos también manifestar esta palabra. Da oportunidad al otro, al que está desviado, para que se arrepienta, Rey. Pon esa semilla de un corazón que busque el arrepentimiento. Y lo vemos aquí maravillosamente en la palabra. Diles, vivo yo, dice Elohim Adonai, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y en segunda de Pedro 3:9 vemos una palabra que nos debe llenar de esperanza, de gozo. Dice Adonai por aquellos que son nuestros familiares, aquellos que conocemos. Adonai no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que todas las familias o las naciones o el pueblo de Israel que está disperso en las naciones regrese para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para aquellos a los cuales creen en Él, creen en su palabra, creen en ese sacrificio maravilloso. Entonces esa justicia se muestra también en dar esa oportunidad maravillosa que la tiene toda la humanidad, tanto el pueblo de Israel como la humanidad, porque se pueden añadir extranjeros, como vemos en las muchas historias. Ruth, una extranjera que tuvo esa oportunidad, que el Eterno la trajo. El eunuco
etíope, cuando Felipe le dijo, cuando le dijo a Felipe, tuvo esa oportunidad también al leer las escrituras. Entonces vemos cómo se muestra también esa justicia de nuestro Padre eterno, vindicando, reivindicando, dando la oportunidad al que se ha desviado, a aquel que peca, que hace daño, de volver a hacer techubá, volver en arrepentimiento genuino, retornar hacia el Padre eterno. También vemos esta justicia como el castigo. ¿Qué quiere decir? Infligir castigo, o sea, la devolución justificada de un daño. Y esto tiene que ver también con lo primero que vimos, con la venganza. Es la devolución justificada de un daño. Pero en esta, como lo vemos de esta manera, este castigo es contra ese pueblo que desobedece, que es reivindicado, que se le dan advertencias, como lo hemos visto en estudios pasados, pero que de todas maneras desobedece. Aún así, desobedece. Y lo vemos en Levítico, en contexto, en el capítulo 26, que dice, si tú desobedeces va a pasar esto. Si tú sigues desobedeciendo va a pasar esto. Pero si continúas desobedeciendo, dice el versículo 25, traeré una espada contra ustedes para cobrar venganza. Y esa aquí es para cobrar un castigo, para castigarlos por el pacto. Y si ustedes se retiran a sus ciudades, enviaré pestilencias entre ustedes y los entregaré en manos enemigos. Entonces vemos la justicia del Eterno como vengador, como vindicador y como castigador en sus diferentes contextos, para que podamos entender que su justicia no es algo que es unilateral, no es algo que es porque sí, sino porque hay una justicia que es justa. Y vemos la última de las maneras como muestra, o entre muchas, pero hoy solo vemos estas cuatro, como la justicia de Donai como retribuidor, esa retribución. Y en Romanos 2:5 nos muestra, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces esta retribución se ve como el justo juicio. ¿Cuál es ese justo juicio? Donde dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando. Nosotros somos un pueblo que perseveramos en el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es lo que nosotros buscamos, pero que sea la gloria del Eterno, que sea la honra del Eterno, para que podamos llegar a esa inmortalidad en los cuerpos glorificados, para estar delante de Él. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano, aquel que hace lo malo. Aquí vemos, la carta de Romanos muestra la condición de la humanidad de una manera maravillosa. Los que hacen injusticia atribulan y angustian a todo ser humano. Y esto mismo va a ser retribuido a ellos. Porque está al judío primeramente, también al griego.
Aquí, cuando se habla del griego en este contexto, está hablando a aquel gentil que se ha convertido. Ya es una retribución de un pago a aquellos que no obedecen, que se les ha dado la verdad, se les ha impartido la palabra del Eterno, pero no entienden, no escuchan, no oyen. Entonces lo vemos como en la parábola del sembrador. Es un pueblo al cual se le ha hablado, porque al que no se le ha hablado, pues ellos tendrán su retribución. ¿Por qué? Porque se les habla y no escuchan. Pero hay un pueblo que se les habla, que atienden, pero después se aparta. Y dice aquí, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Entonces vemos que está abierta la oportunidad de volver y de entender que el que da este pago, esta retribución o estas justicias que hemos visto es el todopoderoso Rey de Israel. Entonces vemos a veces nosotros que entramos en situaciones, problemas, circunstancias, tribulaciones, donde sentimos ganas de retribuir, de vengarnos, de desquitarnos, de castigar. Y cuando nos adentramos en todos estos conceptos, vemos que esto no nos corresponde a nosotros. Esto le corresponde totalmente al Eterno. Entonces, cuando nosotros sintamos todo esto por algo que nos hicieron y queremos hacer justicia por nuestra propia mano, acudamos a esta frase: oh Elohim justiciero, oh Adonai justiciero, manifiéstate, para que sea Él el que haga ese juicio, ese pago, esa retribución y dé ese castigo. Que no seamos nosotros, porque la ira del hombre no obra la justicia del Eterno. Y para terminar vamos a ver que también la palabra nos muestra en Deuteronomio 32-35, dice que mía es la venganza y la retribución o el pago. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. O sea, todo le pertenece al Eterno. Tanto el vengarse, el vindicar o reivindicar a la persona, el dar el pago y el castigo, todo le corresponde al Eterno. Por eso en Romanos 12:19-21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Allá en Deuteronomio: mía es la venganza, yo pagaré o yo retribuiré, dice Adonai. Y miren algo hermoso aquí. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aquí viene un hebraísmo para que los insto a aquellos que quieren estudiar y que vayan a las escuelas de formación de nuestra comunidad, nuestra congregación, que dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces muchos venimos con esa
concepción de que Ascuas de Fuego, uy, va a caer en vergüenza, uy, le va a ir mal, uy, ojalá, pero no. Ascuas de Fuego es cuando yo hago el bien por mi enemigo, cuando obro esa justicia maravillosa de Dios haciendo el bien a mi enemigo. Entonces, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos siempre con el bien, el mal, para que sea el Eterno quien se vengue, quien haga justicia y podamos vivir nosotros creyendo en esas promesas maravillosas que tiene el soberano para nosotros. Entonces, amados, debemos ver conforme a todo, a la palabra del Eterno, cómo nos muestra el camino que debemos seguir nosotros. No ser esos justicieros, no ser esos vengadores, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dejar todo para Él, que Él sea el que vindique, porque a veces nosotros no sabemos cómo vindicar a alguien. No sabemos cómo castigarlo en cuanto a enemistad, a enemigos, en cuanto a los que están en el mundo. Porque ya si hablamos en nuestro hogar, con nuestros hijos, pues bueno, cada quien de acuerdo a nuestro discernimiento, pues obramos una disciplina, un castigo conforme a la Escritura. Entonces, mis amados hermanos, los insto a que esta palabra quede en ustedes, que el Eterno haya abierto nuestro entendimiento a comprender cuál es esa justicia y cómo nos pide a nosotros que hagamos esa justicia, para que siempre venzamos con el bien el mal que hagamos, que nos hacen. Y también vemos el ejemplo allá en Israel. Nuestros hermanos siempre a sus enemigos los han ayudado. Quizás esto no lo muestran. Les dan empleo, les dan comida. Sí. Y vemos cómo pagan ellos. Mal por bien. En cambio nosotros como pueblo de Israel, un pueblo entendido, siempre hacemos lo bueno y llevémonos esto en la cabeza. No nos cansemos, no nos cansemos de hacer el bien. Amén. Bueno, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah meik behaye olam natav betoheinu, Baruch atah Adonai, noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh Eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, amada familia,